26 de abril de 2007, los diputados Jorge Cermeño y Jesús de León Tello, integrantes de Acción Nacional, presentaron un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política. En la misma fecha, se presentó una iniciativa de reforma al mismo artículo con el objetivo de establecer que sea el Ejecutivo Federal quien autorice a los ciudadanos mexicanos el uso de condecoraciones y permisos para laborar en el extranjero o para admitir títulos o funciones de otras naciones. Tras ser analizadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, se avaló el proyecto de decreto que reforma el artículo 37 constitucional, mismo que subió al Pleno el 20 de junio de 2008. Durante la sesión, el dictamen se avaló con 351 votos en pro, 8 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera analizaron la minuta con proyecto de decreto y la avalaron con modificaciones para eliminar la obligación del Ejecutivo Federal de informar al Senado o a la Comisión Permanente bajo el argumento de que al ser ya una facultad del Ejecutivo, establecer esta obligación resultaba contradictorio. En la sesión del 28 de abril de 2009, la Cámara Alta avaló sin discusión el dictamen con 78 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción inciso E del artículo 72 constitucional. Posteriormente regresó a la Cámara de Diputados y fue hasta el 16 de abril de 2013 que la Comisión de Puntos Constitucionales avaló la minuta enviada por el Senado de la República y la subió al Pleno en la sesión del 18 de abril de 2013. Con estas modificaciones, se retira al Congreso de la Unión una facultad que hasta el día de hoy le corresponde. De acuerdo a las reformas avaladas, el artículo 37 constitucional establece en la fracción segunda del apartado C que la nacionalidad mexicana, por naturalización, se perderá por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. En la fracción tercera se señala que también se perderá la nacionalidad mexicana por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. En la misma fracción, también se establece que el presidente de la República, senadores, diputados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras. Finalmente, se establece que se perderá la nacionalidad por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. Partidos de izquierda se pronunciaron en contra del dictamen al señalar que no es conveniente quitarle atribuciones al Congreso. Que todo este trabajo legislativo realizado por algunas comisiones y la soberanía de este Pleno se pueden aprovechar de una manera más sustantiva para elaborar dictámenes que se traduzcan en reformas de ley para los temas prioritarios de nuestra nación. Lo que más me causa tristeza de esta Cámara es que no se dan cuenta los diputados y las diputadas que están autocercenando sus facultades, es que no se dan cuenta que están renunciando a facultades que desde 1857 tiene la Cámara de Diputados. Mi primera pregunta sería, ¿por qué renunciamos? Este Congreso de la Unión, ¿por qué renuncia a sus facultades y las transmite gratuitamente al Poder Ejecutivo Federal? Tras el debate, la reforma constitucional fue aprobada con 347 votos a favor, 94 en contra y 10 abstenciones. Sí se da la mayoría calificada requerida, en consecuencia aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional. El dictamen aún se encuentra en los congresos locales en espera de su ratificación.